Buenos días, amigos televidentes de la entrevista de Cibao Visión. Hoy domingo 19 de octubre, yo soy Eligia Peguero. Es un placer llegar hasta sus hogares por esta Telemedios Dominicanos. Hoy tenemos un contenido bastante interesante donde estaremos conversando con el presidente del Colegio Médico Dominicano, Pedro Sin Ureña, con quien trataremos la problemática que afronta el sector salud, así como el reporteriando desde el sector El Hoyo de Pepe en el municipio Santo Domingo Este, donde sus residentes viven el día a día con bastante precariedades. También tenemos el resumen de noticias, donde trataremos los temas más relevantes de la semana, entre ellos los cambios del sector salud y el barrilito que fue eliminado, el llamado barrilito que fue eliminado por la Cámara de Diputados. A continuación, el resumen de noticias y luego volvemos con la entrevista de Cibao Visión y nuestro invitado, el doctor Pedro Sin, presidente del Colegio Médico Dominicano. El presidente Danilo Medina designó mediante el decreto 380-14 como ministra de Salud a la doctora Altagracia Guzmán Marcelino en sustitución de Freddy Hidalgo, quien fue dejado sin funciones. También fue designado mediante el decreto 381-14 artículo 2 José Miguel Ferrera como director del Hospital Infantil Robert Reed Cabral en lugar de la doctora Rosa Nieve Paulino, mientras que en el artículo 3 del mismo decreto nombró el infectólogo Clemente Terrero como su director. La destitución de Freddy Hidalgo se produce luego de que la comisión especial designada por el presidente Danilo Medina y encabezada por la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, para investigar la muerte de 11 niños hace varias semanas en el Robert Reed Cabral, donde se determinó que hubo negligencia en los servicios médicos y en la gerencia. El informe fue rechazado por el Colegio Médico Dominicano y el Comité SOS del Robert Reed Cabral, quienes advirtieron que paralizarían los servicios en el centro si el Ministerio de Salud aplica algún tipo de sanción contra el personal que estuvo de servicio cuando ocurrió el hecho. Al menos 8 personas muertas y un número indeterminado de heridos fue el resultado de un accidente de tráfico en la carretera Verón-Higüey del este del país. La policía informó que el autobús chocó de frente con un camión volteo cargado de arena que alegadamente estaba estacionado en dicho tramo de la carretera Verón-Higüey. Entre los muertos figuran Salvador Terrero, Vladimir Rodríguez, Carlos Manuel Dantes y Liz Torres. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la provincia de Altagracia. Según las informaciones, el autobús transportaba a empleados del Hotel Club. El hecho ocurrió el pasado jueves cerca de las 7 de la noche, mientras que el director de la AMED, general Pablo Arturo Pujol, manifestó que se abrió una investigación para determinar las condiciones en que se produjo el accidente. El gobierno dispuso rebaja de 14 pesos con 20 centavos en los precios de los combustibles para la semana del 18 al 24 de este mes. El Ministerio de Industria y Comercio informó que a partir de este sábado, la gasolina premium se venderá a 240 pesos para una rebaja de 14 pesos con 20 centavos, la regular a 226 pesos para una rebaja de 13 pesos con 30 centavos, mientras que el gasoil regular y el premium bajaron 5 pesos con 70 centavos. El gas licuado de petróleo tuvo una rebaja de 2 pesos con 60 centavos, mientras que el gas natural conserva su precio de la semana pasada. La Cámara de Diputados eliminó el Fondo de Gestión Social Barrilito de 50,000 pesos mensuales que reciben los miembros del hemiciclo. Aber Martínez, presidente del organismo, explicó que esos recursos están consignados en el presupuesto de la Cámara Baja correspondiente a noviembre y diciembre y serán otorgados a los hospitales públicos. Igual destino tendrán los recursos consignados en el barrilito para el presupuesto general del 2015, cuyo monto aproximado es de 100 millones de pesos. Además, pidió al Poder Ejecutivo encargarse de la distribución de estos recursos a los hospitales del país. No así el Senado de la República, donde los senadores defendieron el Fondo de Gestión Social
que recibe la Cámara Alta, los cuales justificaron que lo utilizan para las ayudas sociales que realizan en las demarcaciones que representan. El economista Jaime Aristide Escuder aclaró que no hay ni retracción ni difamación existente en el contenido del libro El lado oscuro de la Sunlan, de acuerdo a la Corte Estatal de Miami, quien también decretó imprecisiones en el texto. Escuder aseguró que firmó un acuerdo de solución de litigio internacional que le permite el cierre del caso porque el propio senador Félix Bautista decidió cerrar la demanda. Gracias amigos televidentes por compartir una entrega más de la entrevista de Cibao Visión esta mañana del domingo. Hoy nos acompaña el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Pedro Sin Ureña. Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Buenos días, bueno, doctor. Aquí estamos presentes para, a través de ustedes, pues entrar en la mañana del domingo. Eso es importante. A sus órdenes. Doctor, a raíz del fatídico fin de semana en que murieron 11 niños en el Robert Rick Cabral, el gobierno produjo algunos cambios en el sector salud. Se designó una nueva ministra de Salud Pública, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino. Se destituyó a la directora del Robert Rick Cabral y se han implementado una serie de cambios dentro del sector salud. Quisiéramos saber su posición y sobre todo que este tipo de acciones lleva un mensaje como que de que hubo falta de gerencia en el sector salud, porque la situación del Robert Rick Cabral es parecida a la de los otros hospitales. Quisiéramos saber si este es el mensaje y no es la falta de recursos como han planteado ustedes. A nosotros nos parece, desde el ámbito del Colegio Médico Dominicano, que lo que ha ocurrido es una especie de avance en cascada. El presidente de la República entendió, ¿verdad?, que era necesario hacer cambios, porque cuando acontecen situaciones de esta naturaleza, es importante evaluar la gestión humana y el talento humano. Puede también existir alguna pincelada de mensaje, sobre todo político, eso me parece que pudiese estar allí, y nada, el presidente de la República tiene potestades en esa dirección. El segundo escalón, el segundo paso de la cascada, es la doctora Altagracia Guzmán Marcelino como ministra. Ella también tiene potestades para hacer cambios, tanto en el área gerencial como administrativa. De manera que para el Colegio Médico Dominicano estos cambios no es la primera vez que ocurren, han ocurrido a través de un dispositivo que agudizó una crisis que venía trascendiendo el ámbito de lo crónico, porque desde enero a octubre, fines de semana, el promedio de fallecidos eran 9 niños. Entonces, la situación esta del defecto técnico del oxígeno, pues obviamente movió la coctelera de que no hay oxígeno, busquen los tanques, y entonces parece ser que ese fue el detonante. De todas formas, el Colegio Médico Dominicano está a la espera de que se reestructure o se concluya la reestructuración ministerial para entonces pasar a otro estamento o escalón que es importante, que es el sector salud. Es decir, estamos prestos a una llamada para sentarnos a la mesa y sobre la base del respeto mutuo, la objetividad y sobre todo la transparencia, nosotros estamos prestos a hacer las demandas que requiere el sector, doctor, y soluciones. Doctor, además, en caso de que el gobierno quiera sentarse a un diálogo con ustedes con respecto al término negligencia médica en el incidente ocurrido en el Robert Reed hace ya 2 semanas, si no eliminan ese término, ¿ustedes están dispuestos a negociar con el gobierno? ¿Cuál sería la posición? No, ellos lo acaban de eliminar. Okay. Me parece que es
la primera vez que yo digo eso. Pero eso está en los periódicos. Veamos. Inmediatamente el director del hospital, el doctor José Miguel Ferreras, dice públicamente en todos los medios que no habrá sanciones. Entonces, si no hay sanciones es porque no hubo negligencia. Porque la negligencia, la impericia y la imprudencia tienen vínculos con la ley. Si no va a haber sanciones es porque han estimado, ¿verdad? Digamos, que no hubo negligencia y no la hubo. No la hubo porque la parte inherente al componente académico nosotros lo explicamos. Hemos dicho que es prácticamente rutinario el comportamiento del médico especialista de servicio presencial con los residentes, hacer una ronda y hacer lo que se hizo. Ahora bien, lo que pasa es que la parte que demandaba la comisión y hablaba de la firma y la nota del médico especialista, eso tiene que ver con lo que se llama buenas prácticas de documentación, donde ahí tenemos también además un acápite muy importante que es el protocolo de firmas. Si el Ministerio de Salud Pública y el mando hospitalario, académico y asistencial entiende que eso debe de reforzarse, eso es otro tema. Eso lo haríamos con mucho gusto. Pero, gracias a Dios, le hemos tomado la palabra al director y entonces eso ha quedado prácticamente sepultado. No sanción, no negligencia. Pero doctor, o sea, que ellos eliminaran, vamos a decirlo así como usted decía, del término negligencia del informe, estarían descalificando su propio informe. Lo que pasa es que ya esa comisión cesó por una sencilla razón. Quien sirviera de vocera, ¿quién es? La ministra. Ya cesó. Entonces, en el cese, nosotros hemos podido, digamos, observar de que la forma en que ellos decidieron cesar la situación de negligencia médica era diciendo no habrá sanción, y es lo mismo. Para nosotros eso está ya sepultado, eso está demostrado. Hay elementos, hay pruebas fehacientes de parte de las autoridades de que el mero hecho de que públicamente el director diga que no habrá sanciones, bueno, pues entonces eso queda ya resuelto, no hubo negligencia, que era lo que nosotros decíamos realmente. Además, la fe pública es importante. El pueblo entero observó los acontecimientos, ¿verdad? Día tras día. Estoy un poco ronco y es debido a ello, pero aquí estamos. Pero lo más importante es, como hemos dicho, la nueva ministra, la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, debe de entender que desde el Colegio Médico Dominicano queremos acompañar las autoridades porque somos, ¿verdad?, asesores del Estado en materia de salud y queremos acompañarle y queremos además transitar el camino menos empedrado, el camino de luces y no de sombras. Y a propósito, que es una dama que está como ministra de salud, ¿por qué no? Caminos de rosas y no de espinas. Doctor, hablando sobre, ya hubo una crisis en el sector salud. Se dice que tenía que ver por el cúmulo de pacientes que venían de todas partes del país, por no existir en el país una descentralización de la atención primaria. Vemos que el presidente ya emitió un decreto donde se le va a dar curso a eso. ¿Qué opina el Colegio Médico de eso? ¿Cómo beneficiaría eso el sector salud? Esa es una pregunta muy importante, excelente. Lo que ocurre es que alguien recomendó al señor presidente de eliminar abruptamente lo que era la cuota de recuperación. Con más de 25 años, casi todos los hospitales la tenían como parte del presupuesto. Hasta contratos se hacían, contratos de talento, de servicio y cosas de esas. Al retirarla abruptamente, entonces quedaron los hospitales al desnudo, sin prácticamente algunos 25, 30%. Es mucho dinero. Entonces, se triplicó la afluencia en los hospitales grandes de usuarios, en este caso de niños, de todo el país, siempre ha sido Robert Reed, el hospital de mayor mística, pediátrico y de mayor referencia. Entonces, son referidos de toda parte del país, pero
público de hospitales, pero de clínicas también, aunque son menos. Entonces esto hace que se vaya depauperando el poco presupuesto que tiene. El Robert Rick Cabral tiene 7 millones, 4 van a Promese, debe más de 50 millones, sobre todo a los suplidores de oxígeno. Es cuesta arriba. Entonces, ¿qué decimos? La atención primaria es la principal estrategia, porque mejora la calidad de la atención, disminuye la afluencia de usuarios, descongestiona los hospitales. Pero no solo eso, sino que evita complicaciones de enfermedades crónicas, como son la hipertensión, como es la diabetes, y organiza la población en familias. Entonces, debemos de invertir en esa dirección para, los CAP, los centros de atención primaria, y el talento humano, como son los médicos familiares y comunitarios, pues que sean contratados. Doctor, esa es la realidad. Pero, escúchame, la parte de la desconcentración cuando volvamos. Así mismo, nos vamos a una pausa y seguiremos conversando con el doctor Pedro Sin Ureña, presidente del Colegio Médico Dominicano.